Capítulo 4. Lentamente fui recobrando la conciencia. En primer lugar me percaté de que me hallaba sobre un mullido, y a continuación oí un suave murmullo de voces no muy lejano. No obstante, era incapaz de recordar dónde me encontraba. No estaba en casa, pues olía diferente. Sabía que debía abrir los ojos, pero por alguna razón no podía. Me quedé allí tendida escuchando el murmullo. Resultaba muy agradable, ya que me traía recuerdos de mi niñez, de cuando me quedaba dormida en el carruaje por la noche y oía a mis padres hablando en susurros. El carruaje. Los recuerdos volvieron de golpe, tan vívidos que dejé escapar un grito ahogado. Los murmullos cesaron y noté que alguien se inclinaba sobre mí. ¿Y bien? ¿Está volviendo en sí por fin, señorita? Aquella voz brusca me resultaba vagamente familiar. Abrí los párpados haciendo un gran esfuerzo y estudié el rostro intransigente de la mujer del posadero. Estaba tan cerca que percibía el olor a ajo de su aliento y podía ver con claridad los 4 pelos larguísimos que le crecían en un lunar que tenía en la mejilla. Me volvió a la realidad de inmediato. Estaba segura de que se desmayaría, y vaya que sí se desmayó. En cuanto me incorporé, noté un dolor de cabeza atroz alojado detrás de los ojos. Me llevé la mano a la frente y miré a mi alrededor con cuidado, intentando no mover la cabeza demasiado. Me encontraba en una especie de saloncito. En el centro había una mesa dispuesta con comida, una chimenea en un rincón y todas las ventanas estaban cubiertas con cortinas. La mujer me rodeó los brazos con sus manos fornidas y me ayudó a ponerme en pie antes de guiarme hasta la mesa. «Siéntese y coma», me ordenó. Obedecí su primera orden, encantada de poder dejar descansar a mis débiles piernas. «¿Necesita algo más, señor?», preguntó mirando detrás de mí. Volví la cabeza de inmediato, y al mismísimo instante de hacerlo me arrepentí, pues todo empezó a darme vueltas y el martilleo se intensificó. Me llevé ambas manos a la frente, mientras aquel hombre odioso le decía a la mujer algo que no alcancé a oír. Ella salió del saloncito sin mirar atrás y cerró la puerta con firmeza tras de sí. Aquel caballero. No era ningún caballero, pues no había nada caballeroso en él. No era más que un hombre corriente. Aquel hombre no la siguió, sino que se acercó a la mesa para que yo no tuviese que volver la cabeza. Lo miré por el rabillo del ojo. Me observaba fijamente y resultaba de lo más desconcertante. No podía ni imaginar cuál debía de ser mi aspecto tras viajar durante todo el día. Caerme al suelo, cargar con un hombre herido y después desmayarme. Hice una mueca al pensar en ello. El desconocido se acercó un poco más. ¿Está herida? Lo estudié antes de contestar. Parecía preocupado de veras, lo que me sorprendió. No. Mi voz sonó algo ronca, pues tenía la garganta seca. Tomé el vaso que tenía delante de mí y bebí con la esperanza de que también me desembotara la cabeza. Pensé que quizá me hiciera bien comer algo y decidí que no haría ni caso a aquel hombre odioso para que se marchara. Pero mi plan no funcionó. Era tan obtuso que en lugar de eso se dirigió a la silla que había enfrente de mí. ¿Le importa si me uno a usted? Ojalá hubiese podido pensar con claridad. ¿Dónde estaba mi ingenio cuando lo necesitaba? No tenía forma alguna de negarme con educación, y estaba demasiado cansada para pensar en una réplica ingeniosa.
así que me limité a sentir. Él se dirigió a la puerta y la abrió antes de tomar asiento frente a mí. Al instante me sentí más tranquila, aunque ni siquiera había sido consciente de cuánto me incomodaba hallarme a solas con un extraño tras una puerta cerrada. A medida que fui comiendo, el martilleo de la cabeza pasó a un ligero golpeteo, y más tarde al suave zumbido de un dolor de cabeza normal y corriente. El hombre no probó bocado. Se limitó a quedarse allí sentado y a beber algo de vez en cuando, mientras me observaba como si fuera a caerme de la silla en cualquier momento. Seguía decidida a ignorarlo, si bien me descubrí lanzando rápidas miradas a su rostro para estudiarlo. Con la conmoción no me había percatado de sus rasgos hasta ese momento. Ahora lo veía con claridad. Me consternó comprobar lo apuesto que era. Tenía el cabello castaño y ondulado, y una mandíbula prominente. Me estaba preguntando de qué color serían sus ojos cuando vi mis deseos complacidos, pues levantó la vista de pronto. ¡Oh, azules! ¡Qué rostro tan bello!, pensé. Entonces me di cuenta de que me había sorprendido mirándolo y bajé la vista de inmediato. Se me encendieron las mejillas. Era muy apuesto y eso empeoraba las cosas. Mis sentidos habían revivido con la comida y pronto sentí con total intensidad lo embarazoso de mi situación. Sin embargo, el resentimiento prendió en mi interior al rememorar su desaire y la forma en que me había mirado al entrar por primera vez en la posada. Sin duda debía de pensar que yo era una persona corriente que estaba muy por debajo de él. El hecho de que yo tuviera el aspecto de una lechera desaliñada no consiguió suavizar mi antipatía. Y por otro lado, el que permaneciera allí en silencio tampoco ayudaba. Claro, debía de pensar que estaba cenando con una persona vulgar. ¿Cómo iba a conversar conmigo? Menudo arrogante. Me pareció odioso. El resentimiento y la vergüenza se transformaron en furia en mi interior. Alcé la vista y le miré por debajo de las pestañas. Si lo que esperaba era una plebeya, la tendría. Lo más probable es que careciera de ingenio, como le ocurría a la mayoría de las personas agraciadas. Resultaría muy sencillo. «Gracias por la cena, señor», dije recatadamente imitando el acento de Betsy. Por un momento pareció sorprendido. «De nada». Había vuelto a adquirir una expresión comedida, aunque en sus ojos brillaba la confusión. «Espero que sea de su agrado». «Atiza, pues claro. En casa nunca comíamos cosas tan deliciosas». Él se reclinó en su asiento. «¿Y dónde está su casa?», preguntó con una voz profunda, armoniosa y muy agradable. Intenté no pensar en mi hogar. Crecí en una pequeña granja al norte del condado de Wiltshire, pero ahora me dirijo a casa de mi tía, que me enseñará a ser una buena doncella. Es mucho mejor que ordeñar vacas. Miré en su dirección por encima del vaso mientras tomaba otro sorbo. Me pareció que sus labios se crispaban, pero no estaba segura. «Entonces, ¿es usted una lechera?». «Sí, señor». «¿Cuántas vacas tiene?», preguntó con un aire pícaro en la mirada. Lo observé detenidamente. «4». Estaba fascinada con aquella mirada. «¿Cómo se llaman?». «¿Quién?». Su pregunta me pilló desprevenida. «Las vacas», respondió sin inmutarse. «Estoy seguro de que tendrán un nombre». ¿La gente ponía nombre a sus vacas? No tenía ni idea. Pues claro que tienen nombre. ¿Y cuál es? Atisbé un brillo inconfundible en sus ojos azules y en ese mismo instante comprendí, para mi sorpresa, que me estaba siguiendo el juego. Cuando me miró de nuevo,
Su rostro volvía a ser imperturbable, aunque sus ojos parecían demasiado inocentes. Definitivamente me estaba siguiendo el juego. Pues bien, él no sabía lo bien que se me daba a mí jugar. Bessie, Daisy, Ginger y Annabel. Respondí con serenidad mientras lo desafiaba con la mirada. Una expresión de satisfacción se reflejó en su rostro. Y cuando la sordeña les canta, ¿verdad? Faltaría más. Se inclinó sobre la mesa hacia mí y me miró directamente a los ojos. Me encantaría escuchar lo que les canta. Me quedé sin respiración, atrevido, sin vergüenza. Vacilé unos instantes, no estaba segura de poder seguir con la farsa. Pero entonces vi la expresión de suficiencia que se reflejaba en su rostro. Creía que había ganado. Aquello me animó a continuar. Sin ser muy consciente de lo que hacía, empecé a golpear la mesa con una mano mientras cantaba en voz baja. Vaquitas. Pum. Las haré filetes. Pum. Él puso los ojos como platos. Si no me dan leche. Pum. Dulce y caliente. Pum. Me detuve en seco y apreté los labios al percatarme de lo que acababa de cantar. Me di cuenta de lo ridícula que había resultado la letra y supe que no podría continuar sin reírme. Nos miramos fijamente. Al parecer la partida había quedado en tablas. Sus ojos brillaban risueños y le temblaban los labios. Mi barbilla también vibraba y se me escapó una risotada impropia de una dama. Él inclinó hacia atrás la cabeza y estalló en profusas carcajadas. Era la risa más contagiosa que jamás hubiese oído. Me uní a él de forma espontánea y reí hasta que mi garganta se resistió y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Cuando por fin cesó la risa, me sentía tremendamente aliviada. Me enjuagué el rostro con un pañuelo. «Les haré filetes», rió entre dientes. Estaba improvisando. Me defendí. Sacudió la cabeza y después de hacerlo me miró con admiración. Ha sido fantástico. Gracias, respondí con una sonrisa sincera. Me la devolvió durante un momento y de pronto se inclinó hacia mí por encima de la mesa. ¿Amigos? Su propuesta me pilló por sorpresa. ¿Acaso quería ser su amiga? Me miraba con ojos chispeantes, cálidos y risueños. Sí. Entonces, como su amigo, debo pedirle disculpas por mi comportamiento de antes. Me comporté de manera grosera. Fue algo imperdonable y me siento muy avergonzado. Le ruego que me disculpe. Su sinceridad resultaba patente en cada una de las líneas de su rostro, en cada una de sus palabras. Nunca imaginé que mi comentario pudiera llegar a afectarle tanto. Me sentí arrepentida en el acto. Por supuesto que le perdono, aunque solo si usted disculpa mi grosería. No debería haber insinuado que usted no era... Odiaba tener que repetir mis palabras, pues me había dado cuenta ahora de lo insultantes que habían sido. Me aclaré la garganta con la vista fija en el plato. Que no era usted un caballero, añadí en un susurro. Ah, pero ¿solo fue una insinuación? Alcé la vista y le miré a los ojos. Tenía una ceja levantada y parecía divertirse. Siento lástima por la persona a la que decide usted insultar, concluyó. Hice una mueca y miré a otro lado avergonzada. Me parecía demasiado a mi abuela. Sin embargo, hizo usted bien en reprenderme. Lo merecía. Como buen caballero debería haber acudido en su ayuda sin importar lo que necesitara. En mi defensa,
Debo aclararle que mi falta de educación no tuvo nada que ver con usted, sino que fue el resultado de circunstancias difíciles acontecidas durante la tarde. Por desgracia, su petición fue la gota que colmó el vaso. No obstante, eso no constituye ninguna excusa, y lamento haber contribuido a aumentar su angustia de esta noche. Su engreimiento había desaparecido. Solo un hombre fuerte podría haber admitido todo aquello. Sentí el honor de su humildad y eso me conmovió. «Gracias», murmuré. No sabía qué otra cosa decir. Me había desarmado. «Y debería saber», continuó reclinándose en la silla, «que por muy entretenida que fuera su farsa, nadie se habría creído nunca que era usted una lechera». ¿Tan limitadas son mis dotes interpretativas?, pregunté a la defensiva. No me estaba refiriendo a sus dotes interpretativas. Una sonrisilla se perfiló en su rostro. Intenté descifrar qué quería decir, aunque no tuve éxito. La curiosidad me venció y me obligó a preguntar lo que debería haber ignorado. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Debería usted saberlo. Pues no lo sé. Me molestó sobremanera que se negara a explicarse. Muy bien. Con la misma voz indiferente y calmada con la que había criticado una obra de arte, expuso. Empezando por su cabeza. Su frente está marcada con inteligencia, su mirada es directa, sus rasgos delicados, su piel es pálida, su voz refinada y su forma de hablar deja entrever la educación que ha recibido. Hizo una pausa. Hasta la posición de su cabeza es elegante. De pronto me sentí terriblemente cohibida. Bajé la mirada, me había sonrojado. «Ah, sí», susurró. «Y luego está su modestia. Ninguna lechera se sonrojaría de ese modo». Para mayor humillación, noté cómo me sonrojaba aún más. Las orejas empezaron a hormiguearme por el fuego que sentía en el rostro. ¿Continuó?, preguntó con una nota risueña en la voz. No, ya es suficiente, gracias. A mi abuela le habría dado un síncope si me hubiese visto en ese momento. La palabra inepta no servía ni siquiera para empezar a describir el modo en que me sentía. Entonces, ¿puedo hacerle unas preguntas?, preguntó de forma tan educada que no pude más que asentir. Se puso en pie, rodeó la mesa y se situó detrás de mí para retirarme en la silla cuando me levantara. Creo que estará más cómoda junto al fuego, observó mientras señalaba 2 butacas orientadas hacia la chimenea. Vaya, qué considerado. El fuego crepitó dándonos la bienvenida cuando nos sentamos frente a él. Fue una grata sorpresa comprobar lo mullida y cómoda que era la butaca, y me hundí en ella, consciente de pronto de lo cansada y dolorida que me sentía. Él se quedó mirando el fuego y aproveché la proximidad para estudiarle con más detenimiento. La luz de la lumbre iluminaba sus rasgos delicados, su nariz recta, sus mejillas lisas, el bucle que le caía suavemente sobre la frente. De perfil, como estaba en ese momento, parecía más joven. Sin embargo, aquella impresión se disipaba al mirarlo de frente. La firmeza alrededor de su boca y la confianza en su mirada eran propias de un hombre que conoce su lugar en el mundo, las de un hombre con autoridad. Ahora que estamos de acuerdo en que no es usted ninguna lechera, ¿le importaría decirme quién es?, preguntó el caballero. En fin, supuse que podía concederse ese título mientras continuara comportándose así. Su sonrisa era tan afable y tan digna de confianza que no dudé en responderle. La señorita Marianne Daventry.
Se quedó paralizado y me observó con los ojos entrecerrados. Me sentí cohibida ante su escrutinio. ¿Qué sucede? ¿Tengo peor aspecto por la luz de la lumbre? Esbozó una sonrisilla. No, más bien todo lo contrario. Es un placer conocerla, señorita Daventry. Se volvió de nuevo hacia el fuego sin añadir nada más. Me quedé esperando a que se presentara. ¿Piensa decirme su nombre? Pregunté al fin. Se quedó pensativo. No, preferiría no hacerlo. Respondió con sobrada educación.